Hemos comenzado a Profe, hablar. yo tengo una duda respecto a la tarea también. Dime. Que, que nosotros tenemos que armar la relación entre el punto central de los pliegues y de la cabeza, ¿Sí? porque la función 100 pie dice que recibe solo el punto de la cabeza. O ¿Cuál? sea, eso dice como... La función trasladar. No, crear 100 pie recibe como Sí, solo el punto de la cabeza, nada que ver el de los pliegues. O sea, nosotros tenemos que armar la relación. sí, sí, que es la misma pregunta que me hicieron antes. Sí, exactamente, la voy a explicar. Voy a ir a la explicación. Entonces, eh, sí. ¿Algo más? El profe me está grande. ¿Estamos listos? Profe, ¿nos puede explicar cómo se hacían los ejercicios que se entregan ayer? Voy a conversar sobre eso. Las notas, profe, voy a tratar de que hoy día las terminar con este cuento. Ok, ya. ¿Más preguntas? Ya, no hay más preguntas. Ok. Entonces, partamos por el 100 pies. ¿De acuerdo? Y del árbol de string lo voy a tomar después porque después vamos a ir con la clase de árbol. Así que después respondo la pregunta de árbol. ¿De acuerdo? Así que partamos por el 100 pies. Ya. A ver. Para partir por el 100 pies voy a crear un monito. Denme un segundo, por favor. Voy a hacer un monito cortito y lo vamos a, de hecho lo voy a hacer con ustedes. Voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Entonces, esto acá, esto acá, esto. Espero que funcione porque esta cosa siempre es súper lenta, así que espero que se vuelva relativamente razonable. Ya, a ver, vamos por el 100 pie. Bueno, el 100 pie, por supuesto, como todos estimamos, el 100 pie básicamente es un círculo, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que hacer es construir entonces, esa es la cabeza, ¿okay? Y tenemos que construir una segunda cabeza. Bueno, tenemos que construir una segunda cabeza que me permita hacer ¿qué pasó? Ahí estamos ya. Va, entonces aquí tengo el pliegue. Entonces el pliegue lo vamos a poner, voy a ponerle un poco el color para que quede claro que sea de otro color. Entonces ahí ya tengo el pliegue, ¿de acuerdo? Ese es el pliegue. Hasta ahí, más o menos, ustedes todo conocían. Entonces, lo que ocurre es que la primera parte me preguntaron era si tenía que quedar pegado. Efectivamente tiene que quedar pegado, no depende del tamaño del pliegue. Entonces, si el pliegue es gigante, entonces esto tiene que quedar pegado ahí. Ok, espero que se ahí. Ok. Y por supuesto, si el pliegue es pequeño, okay, es chiquitito, entonces tiene que quedar pegado eh, ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que sabemos hasta ahí? Es que quedan pegados, ¿de acuerdo? Pero en realidad hay más información de lo que ustedes creen. Este es un problema geométrico trivial, no es un problema tan complicado, pero básicamente, uno, y eso tiene que estar claro, es que hay una línea base, ¿de acuerdo? Entonces, esa línea base que está ahí, entonces el pliegue y la cabeza siempre están basados en esa línea base de ahí, ¿de acuerdo? Así que tienen que estar los dos parados ahí, ¿ya? Independiente del tamaño. ¿Ok? Y esto no considera los pies. Los pies sí pueden estar abajo, pero la línea base tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? Así que en realidad, el otro que yo conozco el punto central de la cabeza. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa de información conozco? Bueno, conozco el radio de la cabeza y conozco el radio del pliegue. ¿Ya? Pero hay otra información más que conozco, que es un problema de geometría de cuarto básico, de cuarto medio, perdón. Es esto. Estos dos puntos son tangentes ahí. ¿De acuerdo? Los dos puntos son tangentes ahí. ¿Listo? Entonces, ya, además son tangentes, así que es súper, ya sé que son tangentes. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, en realidad me sirve de mucho, porque en realidad, desde el punto de vista, lo que yo necesito calcular es el XY de este punto, que lo desconozco. ¿Cierto? Conozco el XY de este punto, conozco el radio de este punto, pero lo que no conozco es el XY acá. ¿Okay? Conozco el radio, pero no el XY del pliegue. Pero hay otra información más adicional que conozco. ¿Okay?
¿Y cuál es la otra información que yo conozco? Bueno, es que yo conozco el radio, y por supuesto el radio de cada uno de ellos, y ambos radios, perdón, son tangentes, perdón, cruzan la tangente, ¿de acuerdo? Así que yo conozco la distancia que hay desde este punto a este punto de acá, o debería conocer, es decir, no, perdón, debería conocer esa distancia. Lo que yo conozco es, por supuesto, la altura que hay desde la cabeza, desde el centro de la cabeza a la base. Esa altura es el radio. Conozco la altura que hay desde este punto hasta la base, y también es el radio. ¿De acuerdo? Conozco entonces esos dos puntos. Conozco este y conozco este punto de acá. ¿De acuerdo? Y el resto, bueno, es calcular por geometría cuánto vale el XY de acá. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tengo cuánto vale la altura de esto de acá, cuánto vale la altura de acá, así que puedo empezar a calcular el resto. También sé la diferencia que hay entre este punto y este punto en Y. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, la diferencia de los radios, nada más que eso. ¿Okay? En Y va a ser la diferencia de los radios, nada más que eso. Hay que calcular el X. ¿De acuerdo? Y el X, hay un señor Pitágoras que me permite calcular el X. Y está listo. Así que, en realidad, determinar las coordenadas de este punto, básicamente hay que usar Pitágoras. ¿Ya? Así que no es tan complejo. Se veía más complejo, pero no lo es. Hay un pequeño truco y era Pitágoras. ¿Ya? Y de esa manera siempre el pliegue va a estar pegado a la cabeza. Ah, ¿y cuánto mide el segundo pliegue? ¿Okay? ¿Dónde queda el segundo pliegue? Bueno, el segundo pliegue es bastante sencillo. El segundo pliegue está ahí. Bueno, ¿y a qué distancia está? Está a distancia exactamente a 2 radios. ¿Okay? Está a 2 radios. Y el tercero va a estar a distancia a 3 radios y así sucesivamente. ¿Okay? Perdón, respecto al primero está a distancia 1 radio, perdón, 2 radios. El primero está a distancia de 2 radios. El segundo, el tercero, va a estar a distancia de 4 radios. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ok, y ahora viene la pregunta que me hizo su compañero. Ya calculé esta coordenada de acá, ¿de acuerdo? Y él la calculó para un lado y le funciona re bien para un lado, ¿de acuerdo? El problema está en que si el ojo del cien pie está a un lado o el otro, las cosas no le funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya no solo depende de que está a un lado del otro, sino que depende de dónde está ubicado mirando el cien pie. Entonces, si está mirando para allá, todo bien. Pero si está mirando para el otro lado, si está mirando para este lado, estamos mal. Está el cuerpo ante la cabeza y en realidad está ahí, no he visto ningún animal que tenga el cuerpo antes que la cabeza. ¿De acuerdo? Y básicamente, bueno, lo que yo les dije en el enunciado es, primero dibujen el cien pie, la cabeza. Porque ya tienen la cabeza dibujada y estamos al otro lado. Después, dibujen el cien pie y da lo mismo el lado. ¿De acuerdo? Y les va a quedar para un lado mirando. ¿Listo? Ya. Y ahora cuando lo quiero cambiar de posición, lo que tengo que hacer es que si cuando hice el cálculo para este lado, sumé los radios, si lo quiero poner al otro lado, tengo que restar los radios. Entonces el signo de sumar o restar cambia si estoy a un lado o al otro. ¿Ok? Entonces depende de la posición es decir, la dirección de la cabeza. Depende de la dirección de la cabeza si voy a sumar o restar los radios. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, yo tengo otra duda, pero también de esa tarea, que cuando hago la función de sacar el primer pliegue, creo que está bien, o sea, no me tira ningún error antes, pero cuando lo quiero probar, siempre me muestra un 100 pies con 2 pliegues, 1 y 2, y... y siempre hace eso, o sea, no, ¿cómo puedo arreglar eso? Ah, mira, fíjate que el código que yo puse, el código está sucio, por así decirlo. Básicamente el código contiene, es decir, que el código yo les entregué, en cada una de las funciones que ustedes deben implementar, yo escribí algo de código. Limpie ese código, ¿de acuerdo? Limpie ese código, porque ese código te está mostrando justamente pliegues que tienen, es decir, 100 pies que tienen 1 o 2 pliegues, ¿de acuerdo?
verifica que no esté llamando a mi código, ¿de acuerdo? ¿No? Tienes que limpiar ese código, ¿ya? Puede ser que eso te esté pasando, no imagino otra cosa, ¿ya? Esa parte que hay que borrarla, ¿cuál es? ¿Es como la final o la del principio? Son las del código, de las 4 o 5 funciones que tienes que implementar, yo puse ahí en comentario, dice hay que borrar de aquí hacia abajo. Ah, ¿Sí? ok, ok. Mira las funciones, ¿de acuerdo? Está comentado. Ya. ¿Más preguntas? ¿Profe? ¿Sí? ¿Todo esto se hace con las funciones que ya están en el archivo 100 pie? ¿A qué te refieres con todo esto se hace con las funciones que ya están en el archivo 100 pie? Como el 100 pie lo dibujamos con la función dibujar cara, dibujar pliegue. ¿Con Claro, eso lo claro, hace? claro, exactamente, exactamente. Ah, ya. Gracias. Están ahí, es decir, cuando lo que pasa es que él recibe un 100 pie y automáticamente va y dibuja las cosas que están disponibles en el 100 pie. ¿Ya? Él recibe un 100 pie definido en la estructura de 100 pie, entonces él lee un 100 pie nomás. Y ustedes deberían rellenar el 100 pie con los datos correctos. ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, Sí, disculpe, para la parte del el front o rear de las patitas, me está sí. costando hacer como la recursividad con el string. O sea, como pasar de un pliegue F, después el siguiente R, después el siguiente F y así. Ya. Lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es cuando llamas la recursividad, tienes que llamarla indicando cuál fue el pliegue que tenías antes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces le pasas el pliegue anterior. Entonces tú dices, si el pliegue era F, entonces ahora el pliegue es R. ¿Ok? Tú le Ah, ya, pasas, hacer un if. Ya, ¿ok? Como parámetro tú pasas el pliegue. ya, ¿Ok? caché, ya, bueno. Listo. ¿Más preguntas? Profe, la fecha de entrega de la tarea se va a mantener, ¿verdad? Porque la entrega empieza la semana de receso. Por el momento no tengo planeado porque estamos demasiado atrasados, no tengo planes de cambiarla. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Tan fácil está? Ya. Entonces ahora vamos a tomar la pregunta que me hizo su compañero. Entonces con eso respondí las dos cosas, la orientación y el punto inicial. Están respondidas las dos preguntas, así que estamos al otro lado y me queda la pregunta de su compañero que me preguntó por el árbol de string que me dijo que no lo entendió. Entonces vamos a repasar el árbol de string. ¿De acuerdo? ¡Ay, que me duele la cabeza! ¿Cómo me duele la cabeza? Entonces vamos de nuevo al monito. Ya. Ok. Era el árbol de string que es este. Voy a aprovechar este mono para explicar parte de la pregunta que me hizo su compañero. ¿Ok? Vamos a dejar de suponer que esto es un 100 pie. ¿Ok? Vamos a eliminar algunos elementos del 100 pie. Tan, tan, tan. Listo. Ya. Entonces, este es vamos a construir el árbol. ¿De acuerdo? Vamos a construir el árbol. Ahí tengo el árbol. Y por supuesto, voy a construir de nuevo otro árbol más. Ya. Ok, entonces necesito un par de líneas. Ok, y vamos a otra cosa. Tengo la línea y ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde está la cuestión de parámetro? Bueno, ahí entonces tomo la línea, tú, con tú, aquí, corté,
Sí. Aquí. Sí. Y esto sirve para cualquier árbol. ¿Ah? No lo voy a explicar para el árbol de string acá, lo voy a explicar para cualquier árbol. Listo. Entonces, ya tengo este árbol. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que acordarse de la recursividad. Entonces, la recursividad dice que cuando yo quiero recorrer un árbol, yo debo recorrerlo en cierto formato. Bueno, vamos a recorrerlo izquierda, raíz y derecha. ¿De acuerdo? Ese es el formato que vamos a recorrer el árbol. ¿Ya? Izquierda, raíz y derecha. Y ese es el recorrido. Entonces, cuando yo parto, yo cuando voy a partir a recorrer el árbol, tengo que pararme en algún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, yo parado, vamos a dibujarme de color de rojo. Ya, ese es cuando yo parto. ¿De acuerdo? Aquí es cuando yo estoy parado y digo, ya, estoy parado en esta posición y debo recorrer el árbol. ¿De acuerdo? Y el recorrido debe hacerlo izquierda, raíz, derecha. Y es exactamente la solución del string que está acá. ¿De acuerdo? Dice, yo debo recorrer el árbol, ¿ok? Entonces lo voy a correr primero al lado izquierdo, luego lo voy a recorrer en la raíz, esta es la raíz, ¿de acuerdo? Y luego lo voy a recorrer en la derecha, ¿ya? Así voy a recorrer el contenido del árbol completo. Entonces, estoy acá, recorriendo el árbol IRD, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar este IRD y vamos a decir que estamos acá. Entonces, la llamada es que tengo que resolver IRD para el árbol. Entonces, el árbol inicial estoy donde estoy parado, ¿ok? Entonces, estoy en la posición 1 y tengo que resolver el IR1, ¿ok? Me queda pendiente esos dos, ¿de acuerdo? Esos dos están pendientes, así que no están resueltos, ¿ya? Así que solo está el izquierdo de nivel 1, el que tengo que resolver. Entonces, para resolver el izquierdo de nivel 1, lo que yo tengo que hacer es nuevamente escribir IRD. ¿Dónde? Bueno, esta vez, como me llamaron recursivamente, voy a tener que pararme acá, IRD. ¿De acuerdo? Pero ahora voy a estar en el nivel 2, ¿ya? Porque estoy en la segunda llamada recursiva. ¿Ok? Estoy en la segunda llamada recursiva. Para poder resolver esta llamada recursiva, tengo que primero llamar al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Así que queda pendiente el R y el D del segundo nivel. ¿De acuerdo? Entonces ahora, antes estaba aquí parado, ahora estoy parado acá. Este está pendiente, no está resuelto. Así que estoy parado acá, tratando de resolver este nivel. ¿De acuerdo? Ahora, este nivel acá, para poder resolver, necesito, por lo que dice acá, primero resolver el lado izquierdo. Así que me tengo que ir acá. ¿Okay? Me tengo que ir un nivel más abajo. Aquí. Como me tengo que ir un nivel más abajo, entonces ahora estoy en el nivel 3. ¿De acuerdo? Y nuevamente tengo que después resolver la raíz y después resolver el lado derecho. ¿Ok? Bueno, y al llegar acá, me encuentro que la raíz, perdón, que el lado izquierdo está vacío. ¿Ya? El lado izquierdo está vacío. ¿Ya? ¿Y qué pasaba cuando el lado izquierdo está vacío? Bueno, vamos al algoritmo y veamos qué dice cuando está vacío el lado izquierdo. El lado izquierdo, cuando está vacío, eras tú. Cuando está vacío, ¿de acuerdo? Retorno un string vacío. ¿Ya? Eso es lo que retorno. ¿Sí? No retorno, retorno un string vacío. ¿Ya? Entonces, resulta que efectivamente ahora aquí estaba en el string vacío, así que lo que yo devuelvo acá, voy a devolver, es un string vacío. ¿De acuerdo? Eso es lo que he conseguido de la llamada izquierda. ¿Listo? Entonces, la llamada izquierda ya está resuelta y lo que me retorna es un string vacío. ¿De acuerdo? Y ahora que ya resolví el lado izquierdo, es decir, el lado I3 está resuelto, ¿ok? Ese está listo. Así que ese ahora lo vamos a dejar en verde porque ya está resuelto. ¿De acuerdo? Tengo que resolver la raíz. ¿De acuerdo? Y la raíz es el valor que esté en este nodo. Guardado en este nodo. Supongamos que este nodo tiene el valor, no sé, 10. ¿Qué
se dibuja de color, ver color. A ver, ahí está. Color. Vamos a poner el color en... Entonces, si tenía valor 10, entonces ahora estoy recorriendo el 10 y estoy parado acá. Estoy recorriendo el R ahora. ¿De acuerdo? Estoy recorriendo el R. Y luego tengo que recorrer el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el 10, tengo el espacio, digamos, el vacío, el 10, y luego tengo que recorrer el derecho, porque aún me queda pendiente resolver el derecho. ¿De acuerdo? Y cuando resuelva el derecho, nuevamente va a ser un nodo vacío. Así que lo que voy a conseguir es que al recorrer el lado derecho, voy a conseguir un string que va a contener nada. Así que aquí me devuelve también un string vacío. Entonces lo que yo tengo es un string vacío, el 10 y un string vacío. Ese recorrido de ahí, me entrega un string vacío, el número 10 y un string vacío. ¿De acuerdo? Que corresponde a la última llamada que hubo por el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Así que esto de acá, toda esta llamada de acá, esa llamada en conjunto, lo que me retorna al final es, me retorna simplemente un string que contiene un string vacío, más el string que contiene el número 10, más otro string vacío. ¿De acuerdo? Eso es lo que entrega la llamada de ese nivel. ¿Ya? Eso es lo que contiene la llamada de ese nivel de ahí. ¿Ok? Entonces ya tengo listo ese nivel. Pero yo venía de esta otra llamada, y esta otra llamada solo fue llamada por el lado izquierdo de nivel 2. ¿De acuerdo? Así que en realidad la llamada izquierda de nivel 2 contiene ese string. ¿Ok? Es decir, el string que está acá, ese es el que me pasan al de nivel superior. Entonces el de nivel superior lo que va a recibir es ese string, el mismo string de abajo. Pero no está resuelto la raíz. No está resuelta la raíz. Así que tengo que resolver ahora la raíz. Entonces ahora, si suponemos que la raíz también tiene algún valor, por ejemplo, supongamos que tenga el valor 5, entonces ahora, si tiene el valor 5, entonces ahora lo que tengo que hacer es, eso es lo que me va a retornar. Lo que contiene en la raíz va a ser 5. Entonces a esto, a lo anterior, ¿qué le voy a sumar? Bueno, le voy a sumar el string que contiene el 5. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el string, a lo anterior le tengo que sumar el string que contiene el 5. ¿Ok? ¿Y qué me queda que hacer? Bueno, el R ya está resuelto. Estamos listos con el R. ¿Ok? Así que el R y el L2, esos dos ya están listos. ¿Ok? Ya están resueltos esos dos. Me queda que resolver el lado derecho. Entonces tengo que ir a resolver este nodo de acá. ¿De acuerdo? Este nodo de acá. Entonces cuando resuelvo este nodo de acá, entonces va a ser lo mismo. Entonces lo que tengo que hacer es, si este nodo contiene el valor, no sé, 8, si contiene el valor 8, entonces voy a tener que pararme acá, a este lado de acá. Y este lado de acá nuevamente va a ser un nodo. Cuando estoy parado acá, voy a tener que resolver la recursividad parado en ese nodo. Y la recursividad parado en este nodo va a ser una recursividad donde va a tener el nivel 3, y ya está resuelto, es decir, el nivel 3, y tengo que resolver entonces el L3, pero de este nodo, del nodo 8. Y el L3 del nivel del nodo 8 nuevamente va a ser un string vacío. ¿De acuerdo? Entonces voy a retornar un string vacío. Voy a retornar la raíz, que va a ser 8, y va a retornar el lado derecho, que también va a ser un string vacío. Entonces, este nodo, este completo, este que acabo de dibujar acá, ese, me va a retornar un string parecido a este, un string vacío, el 8 y el string vacío. ¿De acuerdo? Entonces, esa llamada recursiva que tengo en este nivel, me va a retornar un string similar a este de acá. ¿Ok? Me va a retornar un string acá, que va a contener el 8. ¿De acuerdo?
Y a eso, ese string va a ser el D, que está acá. Por lo tanto, a todo esto, lo que tengo de acá, estas dos cosas que tengo aquí, ahora le voy a sumar ese string de acá. Y ya tengo entonces el 10, el 5 y el 8, que corresponde a este nivel. ¿Se entiende? ¿Okay? Esto va a ocurrir lo mismo con este nivel y con este nivel. Y eso es lo que dice... ¿dónde estás? Me perdí. Ahí estamos. Ese algoritmo. Ese algoritmo lo que va haciendo es eso, es decir, recupera el valor, lo transforma todo en un string, porque aquí solo lo pone en un string llamado texto, donde pone los valores, y después resuelve el lado izquierdo, pone el texto que acaba de encontrar en la raíz, y resuelve el lado derecho. ¿De acuerdo? Dado que al resolver el lado izquierdo se está llamando recursivamente a la función, entonces por cada llamada del lado izquierdo se tiene que resolver IRD. Y por cada llamada del lado derecho, nuevamente también se tiene que resolver IRD, que es lo que mostré en esta llamada. ¿Ok? Él cuando quiso resolver esto, primero tuvo que resolver el L1. Para resolver esto, tuvo que resolver el L2. Para resolver esto, resolvió el L3 que está vacío y ahí terminó. Y después resolvió el lado derecho y ahí terminó. Y después se fue acá y dijo, ya tengo listo el L2 y la raíz, así que tengo que resolver el lado derecho y se fue para acá. ¿De acuerdo? Y está listo. Y ahora sube acá y dice, ya está listo, y ahora sí puedo resolver la raíz y después me voy a resolver todo el resto del árbol que está acá, que no lo voy a hacer porque si no vamos a terminar pasado mañana. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Están preguntando por el foro, pero no veo nada. Dame un segundo, tengo que mirar la raíz. Profe, ¿no sería 8, 10, 5, 8? 10, 8, no, 10, 5, 8. Es 10, 5, 8. Porque es izquierda, raíz, derecha. Es 10, 5, 8. ¿De acuerdo? Este es un árbol binario, no es un árbol binario de búsqueda, efectivamente. ¿Ok? Ya estamos. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Arrepiéntanse. Profe, Sí, dale. lo que pasa es que yo escribo string de 6, por ejemplo, más string de none y no me sale el puro 6, me sale el string de 6 none. Es que no puedes escribir string de none. Pero es que en este caso, cuando llegaría abajo no estaría dando, no da un string vacío, da como string de none, ¿o no? No. Espera, estoy revisando un segundo. ¿Dónde está lo escuchamos? Lo que tú tienes que hacer es esto. Tú tienes que preguntar si ese nodo está vacío. Si está vacío, entonces tú retornas un string vacío. No retornas un string de none. Ah, ya. Eso es lo que tienes que retornar. A ver, ahora entendí. Ya, gracias, Sí. profe. ¿Más preguntas? La función entrega todos los strings del árbol. Claro, entrega un solo string que contiene todo el contenido del árbol. Eso es lo que entrega esa función. ¿De acuerdo? Y por eso se llama contenido de un string. Es decir, toma todo el contenido del árbol y lo pone en un string. ¿De acuerdo? Que a diferencia de esta otra función, lo que hacía era escribir en pantalla cada vez que se paraba en la raíz. No entrega nada. ¿De acuerdo? Esa función no entrega nada. Lo único que hace es lo escribe en pantalla. Por eso los print. Los escribe en pantalla, mientras que la otra función, la que está acá, los va guardando en un texto. Por eso el texto igual. Y retorna un texto. ¿Ya? Y eso hace la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo digo escribir contenido, ella escribe el contenido. ¿Okay? Aquí uno no tiene acceso al contenido del árbol.
Por el contrario, si yo llamo a contenido en string, en este caso la función me retorna un string y yo decido qué hacer. En este caso, escribirlo en pantalla. Pero bien podría descomponer el string. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta respecto al árbol de expresiones matemáticas? ¿Alguien desea que repita la explicación del árbol de matemáticas? ¿No? ¿Cómo evalúo los operadores? Ya. Cuando tú tienes el árbol de expresiones matemáticas, tienes que acordarte que yo comienzo a recorrer el árbol y tengo que diferenciar entre si estoy en un nodo interno o si estoy en una hoja. Y cuando sé que estoy en una hoja es porque el árbol izquierdo y el árbol derecho de ese nodo son vacíos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estoy en una hoja, yo sé que el árbol derecho y el árbol izquierdo están vacíos y lo que yo debo tener acá es un número. Por el contrario, si no estoy en una hoja, lo que yo tengo es un operador. Y lo que tengo que distinguir es cuál operador estoy. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago la recursividad, lo que tengo que hacer es recorrer el árbol. Pero la diferencia de ahora es que primero evalúo el árbol izquierdo, porque necesito saber cuánto vale este árbol. Después necesito saber cuánto vale este otro árbol para poder aplicar el operador más, por ejemplo. ¿Ya? Así que tengo que evaluar todo el árbol izquierdo, tengo que evaluar todo el árbol derecho, y solo cuando tengo los dos árboles evaluados, recién puedo operar con el operador que tengo. Entonces, evalúo, ¿y cómo sé cuando estoy en una hoja? Bueno, lo que dije es que el árbol izquierdo tiene que ser vacío, y el árbol derecho también tiene que ser vacío. Como los dos son vacíos, entonces lo que hago es simplemente retorno el valor del nodo. En este caso el 3, en este caso el 2, en este caso el 10, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo este árbol evaluado y este árbol evaluado, recién puedo evaluar, por ejemplo, el asterisco. ¿Ok? Y ahora lo que tengo que hacer es ver qué símbolo tengo acá. Puedo tener un asterisco, una suma, una resta, una división. Y eso es lo que voy a comparar. Tomo el operador, ¿y por qué sé que es el operador? Porque no es un nodo. ¿De acuerdo? Tomo el operador, ¿y qué hago con el operador? Bueno, ahí decido si es una suma, una resta, una multiplicación o una división. Yo opero el valor que tenía al lado izquierdo con el valor que tenía al lado derecho. Y eso es lo que retorno. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la multiplicación, opero el 3 con el 2, que hago una multiplicación, y ese valor retorno. ¿Y quién lo va a recibir? El que me llamó, que va a ser la suma, que luego tiene que resolver, por supuesto, el árbol derecho. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? en este caso, porque la raíz tenía que ser distinta de un nodo vacío. Ah, lo que ocurre es que para que yo pueda tener un operador, estos son operadores binarios. Para que yo pueda tener un operador, tengo que asegurarme que aquí tengo un valor y que aquí tengo un valor. ¿De acuerdo? Supongamos que este valor, el 3, no exista. ¿De acuerdo? Si yo sacara el 3 de este árbol de acá, entonces estaría en problemas. Porque voy a tratar de hacer un operador con un árbol que no tiene un valor. ¿De acuerdo? Si yo llegara a sacar el 3 de acá, entonces estoy en problema. No voy a hacer el operador de 2, es decir, el asterisco de la multiplicación de 2 por algo que no existe. ¿Okay? ¿Y por qué no existe? Porque cuando yo vaya recorriendo el árbol, voy a encontrar que voy a tener un nodo vacío. ¿Ya? Y por eso la restricción de que no pueden haber árboles vacíos. ¿Ya? Vale, profe. ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? cuando una función recibe una raíz, ¿el contrato va de raíz o va desde nodo? Sí, claro, desde nodo. La raíz es un nodo, le llamo raíz porque así uno puede diferenciar cuál es el primer nodo, pero es un nodo, no es más que eso. Pero al ser una raíz como tantos nodos juntos no podría adquirir como el sentido de ser como otra cosa aparte a pesar de ser nodo, como algo mayor. No entendí tu pregunta, ¿me la puedes explicar un poco mejor? Que, como usted dijo, la raíz son varios nodos que se van componiendo y que en los hijos puede haber otros nodos. No. Ay, La entonces raíz, me confundí.
No. La raíz es un solo nodo. Ah, ya. La raíz es un solo nodo que contiene, por un lado, contiene un puntero al árbol izquierdo y contiene otro puntero al árbol derecho. Pero la raíz en sí es un solo nodo. Lo que pasa es que el puntero izquierdo contiene otro árbol y el puntero derecho contiene otro árbol, ¿ya? Pero solo tienes que mirar la raíz como un solo nodo, que contiene más información. Es como la lista. La lista, si tú piensas, la lista solo tiene la cabeza, como el primer elemento, y adentro tiene más elementos. De hecho, recuerda cuando definimos el árbol está definido al comienzo de este material, déjame buscarlo. El árbol está definido así, el nodo, perdón. El nodo contiene solo un valor, y contiene un árbol izquierdo y contiene un árbol derecho. ¿Okay? Son 3 valores, contiene 3 valores, nada más que eso. ¿Ya? 3 elementos, contiene 3 elementos donde uno es el valor y 2 corresponden a árboles. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Ya estamos. Y para este árbol, por supuesto, está todo está descrito, que esto está detallado. ¿Ya? Ahí pueden encontrar el detalle de la transparencia. Ya. Algunas cosas que son de utilidad, que ustedes ya resolvieron, entregando el número al ejercicio 94, es ¿cuántos nodos tiene un árbol? ¿Ya? Bueno, si un árbol está vacío, por supuesto, tiene 0 nodos. Por el contrario, si no está vacío, quiere decir que tiene 1, que es donde yo estoy parado, más todos los nodos que están a la izquierda, más todos los nodos que están a la derecha. ¿De acuerdo? Y la suma es relativamente sencilla. ¿Ok? Básicamente, la suma es eso. ¿Ya? Es exactamente la misma definición que cuando contábamos las listas. ¿Ok? Entonces cuento, si está vacío, retorna a 0, y si no está, bueno, va a ser 1, que es la raíz donde yo estoy parado en este momento, más todos los nodos que están al lado izquierdo, más todos los nodos que están al lado derecho. ¿Ok? Profe, Pero, ¿sí? tengo una duda. ¿Nodo vacío significa que tiene valor No, o no tiene valor? no tiene valor. Ah, ya. Vale, gracias. Acá. ¿Más preguntas? Ya estamos. Ahora, usando lo anterior, uno puede determinar si un árbol está balanceado. ¿Qué es un árbol balanceado? Y esto es importante. Cuando uno construye árboles, lo ideal es que los árboles sean balanceados. ¿Okay? Balanceado significa que el número de nodos a un lado y al otro lado sean relativamente similares. Por ejemplo, aquí tenemos árboles balanceados. Entonces, este árbol está balanceado y este árbol está balanceado, y de hecho, si uno se para acá, este árbol está balanceado y este árbol está balanceado, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea, cuando uno trabaja con árboles, es idealmente que los árboles estén balanceados. ¿Ya? De esa manera la distribución es uniforme y el recorrido no se transforma en una lista. ¿Okay? ¿Por qué no se transforma en una lista? A ver, porque si uno no hace correctamente un árbol balanceado, es decir, si uno no tiene un árbol como corresponde, ¿okay? Supongamos que yo tengo este árbol. Voy a mostrar, es un poco trágico. Ese es un pésimo árbol, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo que tengo son 2 listas. ¿Okay? Tengo 2 listas. El árbol está completamente... Es decir, desde este punto de vista, si yo me paro y cuento cuántos nodos hay acá, 3. ¿Cuántos nodos hay acá? 3. Pero si me paro en este árbol y digo, ¿cuántos nodos hay acá? 2. ¿Cuántos nodos hay acá? Ninguno. ¿Cuántos nodos hay acá? 2. Vale, este lado 2 y este lado ninguno. ¿De acuerdo? Este árbol está completamente desbalanceado. ¿Ya? Está desbalanceado. De hecho, por supuesto, si uno puede ser más trágico y uno lo puede llevar al extremo y tengo este árbol de ahí. ¿Ya? Y en ese caso es peor todavía. Lo que tengo es una lista. ¿Ya? Lo que tengo es una lista y no aprovecho las propiedades de árboles. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que yo tengo que hacer cuando trabajo con árboles es tratar de tener árboles balanceados. ¿Cómo se balancea un árbol? Bueno, cuando ustedes sean grandes y estudien ingeniería en computación, entonces van a poder aprender a balancear árboles. ¿Ya? Por el momento, lo que yo sí puedo hacer es, no les puedo pedir que balanceen un árbol, eso está muy fuera del alcance del curso, pero sí les puedo preguntar, ¿acaso está balanceado? Entonces, ¿cómo sé si está balanceado?
es porque el nodo de números del lado izquierdo y el número de nodos del lado derecho, la diferencia no tiene que ser mayor a 1. ¿Ya? Y además tiene que estar balanceado el árbol izquierdo y el árbol derecho, porque ya lo mostré en el ejemplo anterior. ¿Okay? Tiene que estar además recursivamente balanceado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, aplico directamente la definición para determinar si un árbol está balanceado. Lo que hago es decir, bueno, quiero ver si un árbol está balanceado. Bueno, si está vacío, está balanceado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la definición así lo dice. La definición dice que si el árbol está vacío, entonces está balanceado. ¿Ya? Entonces, estamos listos. Entonces, ahora, ¿qué hago? Bueno, voy a contar todos los nodos que están al lado izquierdo. Voy a contar todos los nodos que están al lado derecho. ¿De acuerdo? Y después lo que hago es la diferencia del total izquierdo con el total derecho. Si es mayor que 1, estamos mal. No está balanceado. ¿De acuerdo? Ahora, si no es mayor que 1, quiere decir que tengo que revisar el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces lo que hago es revisar si está balanceado al lado izquierdo y si está balanceado al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Por qué debe ser menor o igual que 1? Porque si hay un nudo colgando, no hay ningún problema. Solo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener uno y otro nodo, puedo tenerlo así, eso está balanceado. Este árbol también está balanceado. ¿De acuerdo? Pero si tengo un tercero, ¿okay? Si tengo un tercer nodo, entonces debería haber quedado así. Porque si lo pongo acá, quiere decir que está todo marcado a un lado y no está balanceado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? cuando uno utiliza el AND o utiliza el OR en un return de una función, ¿siempre va a devolver un booleano? Claro, claro, porque aquí lo que tengo es una expresión, ¿cómo se llama? Una Lógica. proposición lógica. Claro. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Por qué utilizan más.abs? En realidad debería ser abs, pero da lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede ser la diferencia negativa. Puede ser negativa la diferencia, entonces quiero que sea valor absoluto. ¿Sí? A veces es valor absoluto. No es más que eso. ¿Más preguntas? ¿No hay más? ¿Tan fácil está? Ya. ¿Cuál es la profundidad máxima de un árbol binario? ¿Okay? Escribir el contenido de un árbol binario de mayor a menor. Eso era fácil. Retornando de string con la expresión matemática sin evaluar del árbol de expresiones. Esos son propuestos que quedaron. De acuerdo que ustedes lo pueden resolver. Un problema interesante es cuál es la profundidad máxima de un árbol binario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la profundidad máxima de un árbol binario? Bueno, yo tengo un árbol binario que está así, como el que aparece aquí en este ejemplo. Yo quiero determinar cuál es la profundidad máxima. Bueno, la profundidad máxima va a ser el máximo entre lo que hay al lado izquierdo con el lado derecho, más 1. ¿Okay? Entonces, si tengo este árbol binario de acá, cuya profundidad del lado izquierdo es 3 y cuya profundidad es 8 al lado derecho, entonces la profundidad máxima va a ser 1 más el máximo entre 3 y 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es calculo la profundidad máxima del lado izquierdo, calculo la profundidad máxima del lado derecho y le sumo 1. ¿Ok? Hago el máximo entre ambos y le sumo 1. Y eso es toda la solución. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que programar. Y si uno mira la solución es exactamente lo que acabo de señalar. Si el nodo está vacío, por supuesto su profundidad es 0. ¿Ok? Si el árbol está vacío, su profundidad es 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es, bueno, calculo la profundidad del lado izquierdo, calculo la profundidad del lado derecho, que es la llamada recursiva, y después le sumo 1 más el máximo entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y está listo. Profe, ¿a qué se refiere con la profundidad exactamente? Como a la cantidad de nodos por No, no es la abajo. cantidad, es la altura. Sí, Por pero la ejemplo, altura se mide como en la cantidad como de raíces que caen, así, no sé. mira, aquí tenemos, si yo tomara solo el 100, la profundidad es 1. ¿Estás de acuerdo? Si yo mirara hasta el 65 o el 180, esa es la profundidad es 2. Si miro el tercer nivel, la profundidad es 3, y si miro el último nivel, la profundidad es 4. Estos árboles, Ya, este ya, árbol sí. de acá, es de profundidad 4. ¿De acuerdo? ¿Okay? Eso es la profundidad de un árbol. No es más que eso. Por ejemplo, este de acá, la profundidad es 2. Este de acá. ¿De acuerdo?
Aunque no esté balanceado, da lo mismo si está balanceado o no. Yo necesito saber, de hecho, el ejemplo que los puse acá, si miran este ejemplo, o esta explicación, aquí está completamente desbalanceado el árbol. ¿Okay? Tengo uno que tiene 3 y otro que tiene 8 de profundidad. Entonces, ¿cuál es la profundidad? Bueno, va a ser el máximo, que es 8, más 1 que es el nodo donde estoy parado. ¿Okay? Y por eso hago esto. Calculo la profundidad del lado izquierdo, calculo la profundidad del lado derecho, y de luego le sumo 1 al máximo entre dos profundidades. ¿Más preguntas? ¿Nada más? Profe, este no es de binario de búsqueda, ¿cierto? ¿Es solo No, binario? solo binario. Y puede ser, lo puedes aplicar a un árbol binario de búsqueda o a un árbol binario. En ambos casos va a funcionar. Ah, ya, gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas? Esperen cómo me duele la cabeza. Ya, sigamos. Entonces, sigamos. Acá. Escribir el árbol binario de mayor a menor. Ahí está la solución. Básicamente lo que tengo que hacer es, por supuesto, recorrer el árbol al lado izquierdo. Perdón, al árbol derecho. Luego escribo el valor y luego recorro el árbol izquierdo. ¿De acuerdo? Eso es bastante sencilla la solución. No tiene mucho que ver. ¿Y qué más quedó? Y aquí están los problemas que yo les dejé. Los problemas que les dejé es cuántos nodos internos tiene un árbol binario. ¿Cuántos nodos internos tiene un nodo binario? Básicamente es contar cuántos nodos tiene un árbol. ¿De acuerdo? Salvo que no cuento cuando está en la raíz. ¿Ya? Tengo 5 minutos, así que les puedo dar escribir la solución. Entonces, primero hay que contar cuántos nodos tiene un árbol. ¿Y cuántos nodos tiene un árbol? Lo habíamos visto. ¿Cuántos nodos tiene un árbol? Creo que lo señalé en la clase pasada y lo vimos ahora. Ahí está. ¿Cuántos nodos tiene un árbol? Estos son todos los nodos del árbol. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos nodos internos tiene un árbol binario? Bueno, básicamente es la misma solución, salvo que ahora no tengo que contar las hojas. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo sé que es una hoja? Cuando no tiene raíz izquierda ni derecha. Exactamente, cuando no tiene raíz izquierda ni raíz derecha. Entonces, ¿cuántos nodos ahora tiene? Si la raíz está vacía, entonces tiene 0 nodos vacíos. ¿De acuerdo? Tiene 0. ¿Ya? Y ahora hay que ver que me acaban de pasar una raíz, ¿ok? Y lo que tengo que, perdón, me acaban de pasar un nodo y lo que tengo que determinar es si ese nodo es o no es interno. Cuando es interno es porque tiene un hijo. Entonces lo único que tengo que hacer es básicamente, esta cosa no va a ser lo más rápido del mundo. Ya. Tengo que verificar que no tenga hijos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que verificar es que la raíz punto izquierda sea distinta. A ver, no los quiero contar. Entonces, si la raíz punto izquierda es igual a un nodo vacío, ¿sí? Si la raíz punto izquierda es un nodo vacío y la raíz punto derecha es igual a un nodo vacío, quiere decir que estoy en una hoja. ¿Están todos de acuerdo? Como estoy en una hoja, no los cuento. ¿De acuerdo? Como estoy en una hoja, no me interesa recontarlo, así que lo único que hago es, no lo voy a contar. Profe, ¿Sí? ahí se podía poner una triple igualdad. ¿Cuál es la tercera igualdad? O sea, en vez de poner el AND. Dime cuál sería, no me la imagino. O sea, sería raíz punto izquierda igual, raíz punto derecha igual, nodo vacío. No sé si funciona. Me da la sensación que no debería funcionar, pero podría revisarlo. Me da la sensación que no funciona. Ya, profe, gracias.
En caso contrario, bueno, en caso contrario, sí los cuento y cuento el resto. ¿Ya? Y está listo. Y esa era la solución del problema. Eran 2 líneas más de código. ¿Ok? Y ojo, que esto tiene que ser un AND, no tiene que ser un OR. ¿Ok? Tiene que ser un AND. Con un NOR no funciona. ¿Por qué no funciona con un NOR? Porque significa que puede haber un nodo interno que no tenga hijos acá y sí tenga hijas al otro lado. Por lo tanto, sigue siendo interno. ¿Okay? Tiene que ser un AND. Ya, ¿más preguntas? Profe, haber puesto como en el caso base las tres cosas, como raíz igual, igual, no vacío, o esa condición de raíz Sí, punto sí, izquierda igual, igual, no sí, está vacío, correcto. y... ay, Está correcto. Está correcto. Súper bien. Profe, ¿Sí? no sé si fue la misma pregunta, pero puse else, si una de las raíces son distintas de vacío, return, bueno, eso de uno más la contar raíz, ¿Ya? y else, cero. Si una de las raíces, pero tiene que ser, una tiene que ser vacía y la otra no tiene que ser vacía, tienes que tener cuidado. Con que alguna de las dos sea distinta de vacío, se cuenta. No, no es que una de las dos. Tiene que ser una y no la otra. ¿Cómo? Sí, po. No comprendo. Porque si tú dices que solo una, basta con que una sea vacía, si las dos son vacías, lo estás contando. Y es No, justamente lo que con no que debe una pasar. sea distinta de vacío, Ah, es que uno sea distinto a vacío, ya. Ok. No, ahí se espérate, sí. cuenta. Claro, exacto, eso está correcto. Con que una sea distinta a vacío, ya. Pensé que los dos. Ok. Sí, está listo. Ya, gracias. Hay que hacer da lo mismo. Uno puede haber escrito el elif, puede haber escrito la instrucción antes, pero esa es la idea base de lo que había que hacer. ¿De acuerdo? No, no es la única solución. Hay gente que me ha dado otras soluciones, así que no es la única solución. ¿Y el otro problema cuál era? El otro problema era, dado un árbol binario, ¿cuál es el mayor valor? Tenga presente que no es un árbol binario. Ah, aquí hay que recorrer todo el árbol y guardar el mayor. ¿De acuerdo? Era un poquito más entretenida. Ya. Ok, voy a dejar... Tengo una pregunta con la segunda solución. ¿Sí? ¿Era parecida a una que vimos una vez en lista, como de buscar un máximo o nada que ver? Sí, sí. Ya. Sí, todos los problemas se repiten, solo que les pongo un poquito más de pimienta, pero son todos iguales. ¿De acuerdo? Son todos iguales. Ya, entonces voy a dejar de grabar. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas sobre la tarea antes de dejar de grabar? ¿Ninguna pregunta más sobre la tarea antes de dejar de grabar? Sí, profe. ¿Sí? Mientras explicaba, como bien entendido antes, empecé a seguir con lo que me dijo. Pero tengo una duda porque si hago Pitágoras con los radios, va a quedar un delta pequeño bajito. ¿O estoy mal yo? Como un delta pequeño. Porque con su dibujo, porque si entiendo lo que me dijo de lo de dibujar, ¿Ya? o sea, y como tener la cabeza y el pliegue, ¿Mm? pero o estoy entendiendo mal yo, o no cacho, porque si hago el Pitágoras desde el radio a la línea base, o sea, ¿cómo se lo explico? No, espera, ojo. El Pitágoras se hace entre los dos puntos centrales. ¿Sí? Vas a necesitar esa información. De hecho, lo que pasa es que tú tienes la diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal entre el punto central de la cabeza y el punto central del pliegue? Esa diagonal la conoces y vale exactamente la suma de los dos radios. Sí, sí, sí. Listo. También conoces cuál es la altura la diferencia de altura entre los dos radios. Ah, o sea, ya, es que Y te ya, falta ahora la ya base, entendí. tienes que calcular la base, solo que tienes que Sí, despejar, que se usa Pitágoras, pero no es estaba haciendo directo, para el otro lado. es para el otro Ya, lado. sí. Estaba al revés. Ya, profe. Ahí, Muchas ¿listo? gracias. Ya. Es que raro eso de Pitágoras, yo no hice ningún cálculo así y me salió un bonito el 100p. Pone un 100 pies de radio de cabeza 30 y cuerpo 10 y ve si te funciona. Vas a ver que va a haber algo raro. O al revés. El pie y tangente son tangentes de la línea de abajo, sí.
Sí, están, no es que sean sí, son tangentes los dos a la línea de abajo, exactamente.